Vamos a seguir admitiendo a las personas. Bueno, ya son las 5:03. A mí me gusta empezar en punto. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, hermanos. Veo que tenemos más de 10 personas. Yo pensé que iban a nada más a asistir, ¿qué? 10, 15 personas máximo, pero veo que hay muchos estudiantes que están aquí ahora. Y bueno, gracias por tomar el tiempo de asistir a este encuentro, a este taller. Realmente no es mandatorio, ¿verdad? Es simplemente un recurso más que nosotros queremos ofrecer a nuestros estudiantes. Y entonces, bueno, les doy la bienvenida a este primer taller de escritura. Yo me llamo Roberto Carrera, soy el director del programa Hispano en Línea y conmigo está también el doctor Jesús Zamora. Jesús, si puedes saludar ahí a los hermanos. Él es el mentor, ¿verdad? Del taller de escritura. Creo Claro, que claro, ya profesor. muchos de ustedes lo conocen. Jesús también califica para nosotros, pero su labor principal con Southern ha sido la de mentor de redacción, mentor de escritura, ¿verdad? Él es la persona, cuando nosotros compartimos ese correo electrónico con ustedes, creo que se llama Hispanos Writing Center, Ujú. sbts.edu. Él es la persona que recibe esos correos y se reúne con ustedes cuando tienen dudas sobre un ensayo, una reseña de libro, un ensayo escrito. Entonces estamos haciendo este taller por primera vez y como dije, el propósito es simplemente brindar una ayuda extracurricular, ¿verdad? Una ayuda más a nuestros estudiantes, porque muchas veces los calificadores no tienen el tiempo, no tienen el espacio para dar retroalimentación. Y esta es simplemente una manera más de, antes de recibir esa retroalimentación o antes de recibir ya la nota, la calificación del trabajo escrito, ya tienen como un marco de referencia sobre qué cosas pueden mejorar, cómo pueden escribir. Entonces de esto se trata los talleres. Ahora vamos a hablar un poco sobre la organización del tiempo rápidamente. Yo voy a hablar brevemente sobre la puntuación, específicamente qué es una oración, qué es un párrafo. Otra manera de ver estos dos temas es simplemente hablar sobre qué es el punto, cómo se utiliza el punto, cómo se utiliza la coma, cómo se utiliza el punto y coma. Es algo muy básico, muy sencillo. Entonces, dependiendo del nivel en que uno se encuentre personal, lo que vamos a ver ahora quizás es un breve repaso, un repaso básico, y no te sientas mal si es un repaso básico y sientes que, bueno, esto no es para mí. Pero hay muchas personas que en el programa hispano, yo he notado porque yo he calificado también varias clases, no saben, han mostrado que no están utilizando de manera adecuada estos, estos signos de puntuación. Entonces, eso es algo que yo quiero abordar en la primera parte. En la segunda parte, el doctor Zamora va a hablar sobre la citación académica. Y luego en la tercera parte vamos a permitir que ustedes, si alguien tiene una pregunta, pueda preguntar, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, yo quería empezar con una pequeña reflexión, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí en, en este taller? ¿Por qué es importante preocuparse por usar correctamente la puntuación? Preocuparse por escribir bien. ¿Por qué es importante eso? Bueno, número uno, nosotros como escuela, ¿verdad? Eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que nuestros estudiantes sepan escribir bien, sepan utilizar el punto bien, sepan utilizar la coma bien, sepan comunicarse bien. Entonces, desde nuestra perspectiva, nuestro trabajo es enseñarles a ustedes, ¿verdad? Para eso nos pagan, enseñarles a ustedes, equipar a nuestros estudiantes para que puedan comunicarse bien. Pero la buena comunicación, y en este caso la buena comunicación escrita, es importante, y yo diría por dos razones. Número uno, la buena comunicación escrita invita, ¿ok? Cuando alguien lee un ensayo,
un escrito, un libro, y ese ensayo, ese escrito está bien escrito, es algo en lo que el lector se siente invitado a interactuar, a leer, a participar, ¿verdad? Entonces, la buena comunicación escrita invita, deleita, ¿verdad? Y creo que ese aspecto de la retórica, ¿verdad? Es importante a la hora de nosotros comunicar, expresar nuestras ideas y así por lo menos evitar de que las ideas que nosotros tengamos no sean recibidas, ¿verdad? Porque lo que queremos hacer es no poner ningún obstáculo y expresarnos de la manera más fluida, de la manera más llena de gracia, ¿verdad? Que podamos. Y eso empieza con la buena comunicación escrita. Eso empieza con utilizar bien los puntos, las comas, punto y coma, los signos de puntuación. Pero número 2, la buena comunicación escrita importa porque aclara. Y aclara dos cosas. Aclara, número 1, lo que la persona escriba, es decir, aclara mis pensamientos. ¿Ok? Y número 2, aclara o comunica de manera clara esos pensamientos al lector, ¿verdad? Entonces, la comunicación escrita es un proceso en donde la persona tiene un pensamiento, lo pone en un papel o en un teclado, lo que sea, y luego otra persona viene, el lector, y trata de percibir esos pensamientos a través de los signos que se han utilizado, los signos lingüísticos que se han utilizado para comunicar esos pensamientos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces escribimos estos pensamientos y nos damos cuenta a través de lo que hemos escrito que nuestros propios pensamientos no están organizados de manera correcta o no están claros. Entonces, el escribir es un ejercicio que nos ayuda a aclarar nuestros pensamientos y eso a su vez nos ayuda a comunicar esos pensamientos de manera más clara y diría yo que también de manera más persuasiva a las otras personas. Entonces, por eso yo digo que es fundamental que nos ocupemos de trabajar en este aspecto de la comunicación escrita, cómo escribir, cuándo utilizar los signos de puntuación. Ahora, vamos a hablar mi tema, ¿verdad? Mi tema de el punto y coma. Cuando yo hablé con Jesús y le dije, quiero hacer un taller, yo le dije simplemente, quiero hablar sobre el punto y coma. Porque hay muchos estudiantes que no están utilizando el punto y la coma bien. Y creo que si nosotros logramos tener una comprensión básica de cómo utilizar el punto, cuándo utilizar el punto, cuándo utilizar la coma, eso va, en gran medida, va a facilitar la comunicación de nuestros pensamientos. Ok, entonces, hablando de pensamientos, ¿verdad? ¿De qué se trata el punto y de qué se trata la coma? Bueno, yo diría que el punto, la función del punto, separa los pensamientos completos. ¿Ok? Y yo voy a proveer ejemplos en unos minutos, pero quiero definir esto primero. El punto, la función del punto es la de separar pensamientos completos. ¿Okay? Y la función de la coma, y también la del punto y coma, ¿verdad? Es la de separar las partes de ese pensamiento. ¿Okay? Ahora, no estoy diciendo oración, no estoy diciendo párrafo, pero eso es básicamente lo que una oración es. Una oración es un pensamiento completo. En teoría, ¿verdad? Cuando uno escribe una oración, esa oración debe comunicar un pensamiento completo. Y dentro de esa oración van a haber diferentes partes, componentes de ese pensamiento. Y esas partes de ese pensamiento se van a dividir, ¿verdad? Se van a organizar con la coma. O a veces, ¿verdad? Cuando el pensamiento es extenso y es necesario subdividir el pensamiento en subpensamientos, a veces se utiliza el punto y coma. Esas son las funciones más generales, más básicas del punto, de la coma y del punto y coma. Es separar pensamientos, ¿verdad? Entre un pensamiento
y el otro pensamiento tenemos el punto. El punto separa los pensamientos. Y dentro de ese pensamiento tenemos la coma. Ahora, ¿por qué decir pensamiento? Porque es fácil. Yo he visto en mi propia experiencia que las personas entienden más cuando yo digo que esto es un pensamiento y no una oración. Pero cuando decimos oración, ¿verdad? Si nos ponemos ya de manera, si nos ponemos más gramáticos, cuando decimos oración, nos referimos a un pensamiento completo. Entonces uno puede decir, la función del punto es la de separar oraciones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que una oración es un pensamiento completo. Ahora vamos aquí voy a compartir mi pantalla y quiero compartir con ustedes un ejemplo. Bueno, voy a compartir con ustedes dos ejemplos de cómo, de qué sucede cuando la coma y el punto no se utilizan de manera correcta. ¿Ok? Ok. Este ejemplo lo extraí de un foro, de una clase que se dio el semestre o hace un año. ¿Ok? Voy a leer, son comentarios de este estudiante y vamos a leer los comentarios y luego más abajo voy a eh, señalar los problemas con la manera en que este comentario fue escrito. Ahora, esto es un foro, ¿verdad? Obviamente hay un poquito más de flexibilidad cuando estamos compartiendo en los foros, pero de todas maneras, en la medida que podamos utilizar bien los puntos, utilizar bien las comas, eso facilita la comprensión de nuestros pensamientos. Ok, entonces dice aquí el comentario. Eso es imposible, ya que una afirmación descarta la otra. Esto así porque la hipótesis documentaria, la cual es solo eso, una hipótesis sin fundamento, trata de desacreditar la autoría de Moisés del Pentateuco y ubicando su escritura en el 400 a.C., unos 1000 años menos de la fecha real y contradiciendo inclusive afirmaciones de nuestro Mesías, Señor y Salvador Jesucristo, que le dio crédito a Moisés al indicar en Marcos 12:26, y en cuanto, y sigue la cita, ¿verdad? Dice, yo soy el Dios de Abraham, etcétera, y termina la persona en este primer párrafo, así como también Pablo y Pedro se refieren igualmente a Moisés como autor de otros libros de los primeros 5 de la Biblia. Y yo leo ese párrafo y digo, ok, ¿dónde está, dónde termina la oración? ¿Verdad? Y es algo que yo pongo aquí en este primer párrafo. Dice, eso es imposible, empieza la persona, eso es imposible, ya que una afirmación descarta la otra. Ahí la persona escribió o puso una coma, como pueden ver aquí en mi pantalla, ¿verdad? Pero en realidad eso es un pensamiento completo. Y recuerden que la función del punto es cerrar, dividir. ¿No pueden ver mi pantalla? ¿Sí la pueden ver? Ok, muy bien. Entonces, la función del punto es cerrar, es dividir pensamientos completos. Si nos basamos en esa definición, aquí, donde está la coma, se debió poner un punto, no una coma. Porque lo que me da a entender esta coma es que el pensamiento no ha terminado. Entonces, no me permite respirar, ¿verdad? Eso es imposible, ya que una afirmación descarta la otra, ¿verdad? Y ahí como que uno quiere respirar porque como que ahí termina el pensamiento completo. Sigue el otro pensamiento, ¿verdad? Esto es así porque creo que aquí la persona se comió el verbo es, del verbo ser. Esto es así, y ahí es donde vemos el otro pensamiento, porque la hipótesis documentaria trata de desacreditar la autoridad de Moisés del Pentateuco. Y aquí termina otro pensamiento, y ahí se debió poner otra coma, otro punto. Pero el estudiante no lo hizo así, el estudiante siguió, ¿verdad? Y ubicando, aquí como que se pierde la estructura gramatical, se pierde como que
la conexión entre un pensamiento y el otro, y ubicándose su escritura en el 400 antes de Cristo, unos 1000 años menos de la fecha real, y contradiciendo inclusive afirmaciones de nuestro Mesías, Señor y Salvador Jesucristo, que dio crédito a Moisés al indicar esto en Marcos. Y mi pregunta es, ¿dónde termina el pensamiento? ¿Dónde termina la oración? ¿Y por qué es importante eso? Porque todavía no sé, en esta oración que está en rojo, todavía no sé de qué exactamente está hablando el estudiante. ¿Ok? Y fíjense que no había un punto, ¿verdad? Si vamos al original, a la versión original, no había punto aquí, no puse una coma donde debía poner un punto. Entonces, a los ojos del lector, todo esto es solo un pensamiento corrido, ¿verdad? Que no tiene forma, y ese es el problema con cuando no utilizamos los puntos. O los pensamientos, el escrito pierde su forma, pierde su estructura, y al perder su estructura, carece en comprensión. Y luego al final también aquí el estudiante pone, así como también Pablo y Pedro se refieren igualmente a Moisés como autor de otros 2 libros de los primeros 5 de la Biblia. Y al final de este comentario, de este largo párrafo, pone el punto. Entonces, ¿qué me está mostrando este estudiante? Él está pensando que el punto se utiliza nada más para marcar el final de un párrafo. Pero no es así. El punto se utiliza para marcar el final de un pensamiento, y dentro de un párrafo hay varios pensamientos. Entonces yo quería hablar más sobre un párrafo, pero creo que este ejemplo ahora sí nos permite hablar exactamente sobre lo que es un párrafo. Un párrafo es simplemente un conjunto de pensamientos que abordan un tema específico. ¿Ok? Voy a hablar sobre por qué la hipótesis documentaria no tiene fundamento. Eso va a ser un solo párrafo. Y dentro de ese tema voy a mostrar diferentes pensamientos. Y estos pensamientos están divididos por diferentes puntos. ¿Y qué hace eso? Esos puntos, esa manera de dividir los pensamientos me permite mostrar la relación entre los pensamientos, la relación lógica entre las cosas que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué es imposible esta afirmación? Punto. Esta afirmación es imposible porque, ¿verdad? Sería la segunda oración, porque la hipótesis documentaria trata de desacreditar la autoría del Pentateuco. Ese es otro pensamiento. Y aquí la persona debió poner, y esta hipótesis ubica la estructura, ¿ok? Entonces, entre mejor vea yo la división, entre mejor vea yo cuáles son los diferentes pensamientos, yo como lector puedo ver cómo se relacionan esos diferentes pensamientos, y a su vez puedo ver cómo la persona está argumentando sobre el tema que está tratando. En este caso es el tema de la hipótesis documentaria. Pero ¿qué pasó en este ejemplo? En este ejemplo, la persona solamente puso un punto al final de haber tratado el tema, ¿verdad? Al final del párrafo. Y no debe ser así, porque después pierde estructura, pierde lógica, y no solamente pierde persuasión, sino que también pierde comprensión, claridad. En el segundo ejemplo, en el segundo párrafo de este mismo ejemplo, ¿verdad? La persona comete eh, errores similares. Aquí, ¿verdad? Él utiliza la coma cuando debería utilizar el punto. Dice, en cambio, la doctrina de la revelación verbal y plenaria es bíblicamente sustentable y no deja la menor posibilidad de dudas de que Dios inspiró completamente los 66 libros de la Biblia y que sus valores morales y éticos no pasan de moda. Punto. Ahí puede el lector respirar. En este caso yo. La Biblia es perfecta, inerrante e inefable, palabra de Dios en cuanto a su geografía, gramática, estilos literarios, reglas médicas y etcétera. Punto. Ese es otro pensamiento. ¿Ok? Y ahí respira nuevamente el lector
y sigue con con su lectura. Esa es la indiscutible palabra de Dios en la que creo radicalmente, y debemos saber que si ponemos en duda alguna de sus partes, debilitamos y cuestionamos toda su credibilidad e integridad. Punto. Nuevamente, no una coma. Esto está en rojo porque está mal. ¿Ok? Pero debe ser una coma. Punto. Defendiendo esta posición, corroboramos con anunciar lo que dice la escritura de sí misma. Y luego él cita la escritura y cierra el párrafo nuevamente con un punto. Pero hemos visto que en el párrafo, dentro del párrafo mismo, debió haber más puntos. Ahora, si se fijan, entre la coma rojita esta que está aquí y la otra coma, es decir, dentro de esta oración, ¿verdad? El estudiante utiliza otras comas y ese uso de las comas es correcto porque las comas separan los diferentes componentes dentro del pensamiento, dentro de la oración. Ahora, antes de terminar, quiero compartir otro ejemplo de un estudiante que califiqué el semestre pasado. Y creo que este es un ejemplo más extremo, ¿verdad? Porque aquí vemos, y esto fue lo que como yo lo califiqué, yo simplemente bajé el documento y ahí puse ya había puesto mis comentarios. Ok. En este ejemplo, el estudiante sí utiliza de vez en cuando el punto, como lo podemos apreciar aquí. Pero a veces deja espacios muy abiertos entre las comas. Y aquí, por ejemplo, aquí debió haber, en vez de una coma, debió haber un punto. Entonces vemos otro tipo de error. El error número uno que deja un espacio entre la última palabra de la oración y el signo de puntuación. Y el otro error es que en vez de cerrar la oración con un punto, lo cierra con una coma. Y a lo último vemos el mismo tipo de comprensión, que el estudiante piensa aquí que el punto se deja para el final del párrafo, pero no es así. El punto se utiliza también para cerrar los pensamientos y para cerrar el párrafo. Ahora, si notamos esta oración que está marcada en amarillo, y si recordamos que una oración debe mostrar un pensamiento completo, ¿verdad? El propósito de la oración es mostrar un pensamiento completo. Entonces vamos a leer esta porción en amarillo. Recuerden fíjense que viene después de un punto, ¿verdad? Entonces hay como una separación más marcada, más evidente entre lo que está en amarillo y lo que precedía. Dice, que en cierta manera lleva al lector a sumergirse en la historia política y religiosa que desencadena la caída del reino del norte y el reino de Judá. Eso no es un pensamiento completo. Eso es un fragmento de un pensamiento completo. Y en ese caso, aquí el estudiante debió no utilizar el punto para cerrar aquí, sino una coma. ¿Ok? Entonces, voy a concluir mi sección porque entre más hablo, he llegado al punto en el cual entre más hablo, más me confundo a mí mismo y más los confundo a ustedes. Para repasar, la función del punto es cerrar, dividir pensamientos completos. A eso llamamos oraciones. ¿Ok? Dentro de un párrafo hay diferentes o hay varias oraciones. Dentro de un párrafo hay varios pensamientos completos. Y todos esos pensamientos completos no se cierran con una coma, se cierran, se dividen con un punto. Dentro del pensamiento completo, dentro de la oración, es que podemos utilizar la coma y el punto y coma para separar los diferentes
las diferentes partes, los diferentes componentes de la oración. En este último ejemplo, aquí se debe utilizar una coma, no un punto, porque aquí no hay un pensamiento completo, sino que hay una oración subordinada que simplemente completa esa oración, ese pensamiento completo. Ok, Jesús, tienes el espacio ahora para hablar sobre tu tema y luego de que Jesús hable, o vamos a hacer algo. Vamos a darle 5 minutos para que las personas, si tienen alguna pregunta, pregunte ahora, ya que este tema está fresco en nuestras mentes, y luego, Jesús, te doy a ti el micrófono. Entonces, sí, levanten las manos, 5 minutos, es decir que a las 5:35, Jesús, vamos contigo. Ok, el hermano Mirko tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Espero me escuchen bien. Gracias, Roberto, por la reunión y el taller. Con respecto a lo que mencionas, por favor, corrígeme si estoy equivocado. Yo, lo que tengo entendido, un uso tal vez adicional de la coma es que se puede utilizar como un equivalente a los paréntesis. Por ejemplo, si yo dijera, escribo, ¿verdad? Pedro, coma, quien negó 3 veces a Jesús, coma, y continúo mi descripción de lo que quiero decir de Pedro. ¿Eso es un buen uso o no se debe hacer? Sí, es un buen uso y se basa en lo que dije anteriormente de que la coma separa, ¿verdad? Dentro de la oración separa los componentes de esa oración. Entonces, cuando tú dices Pedro, quien es un buen muchacho, esa es una oración subordinada, es decir, que pertenece a esa oración más grande. Entonces, ahí tú puedes utilizar la coma. Hay flexibilidad para utilizar la coma, ¿verdad? La coma te ayuda a organizar bien tu oración, a decir, ok, esto va con esto y esto va con lo otro. Vamos a utilizar la coma. Obviamente, lingüísticamente hablando, en la gramática hay más que la coma, hay más que el punto, está el punto y coma también, están los 2 puntos y todo lo demás, pero creo que empezando con una comprensión básica y correcta de la coma y el punto, podemos podemos crecer en nuestra comunicación escrita. Gracias por esa pregunta. Ahora vamos con el hermano Adrián. Gracias, Roberto. Mi pregunta es muy simple y ayúdame y sácame de la ignorancia. Tú mencionaste que pensamiento es lo mismo que oración, pero no me queda claro esto. ¿Cuáles serían entonces los componentes de un buen pensamiento? Muy buena pregunta. Los componentes de un buen pensamiento son el sujeto y el predicado. Sí, pero en un párrafo, o sea, yo Con un lo sé. párrafo, entonces, sí, pero mira, el perro está en la casa. ¿Eso es un pensamiento completo o no? Sí, correcto, Bueno, pero es una sola oración, ¿verdad? correcto. Ok, el perro está en la casa. Sin Ujú, embargo, el perro tiene hambre. ujú, Pero debes saber que el perro se llama ujú, Chavito. ujú, Y Chavito no quiere a su amo. Eso es un párrafo. Y dentro de ese párrafo hay diferentes pensamientos que están lidiando con el tema ujú, que vamos a nombrar del perro Chavito, ¿verdad? ujú. Entonces, la manera en que yo lo veo es que el párrafo habla sobre un tema y ese tema se organiza con diferentes pensamientos y esos pensamientos se dividen con puntos. Te hago la pregunta, Roberto, porque mi conflicto siempre es tratar de ser concreto. Y a veces el ser concreto hace que uno tenga un pensamiento muy corto, pero claro y directo. Excelente. Claro, pero el tema es que cuando uno ya, en mi caso, completa el tema de los foros, hay mínimos de requisitos que cubrir. Entonces, a veces en ese deseo de, ya dije lo que tengo que decir, pero me faltaron más palabras. Entonces, es como, no sé si el término se conoce allá, pero es como palabrear, llenar de argumentos para completar el requisito. Pero a veces en Claro, eso, ahí está la lucha, ¿no? Por lo menos que yo claro. enfrento. Sí, sí, sí. Pero el hecho de que uno escriba de manera concisa no
no quita el deber de utilizar los signos de puntuación correctamente. Correcto, correcto. Estoy de acuerdo. Entonces, pero mira, yo sufro, ya nos estamos, Saliendo del tema. sí, pero es algo con lo que yo sufro también. Muchas veces yo escribo algo y es muy corto y empiezan los dolores de cabeza, pero a veces si tú piensas, ok, escribí esto, ¿qué más le puedo añadir que explique? ¿Qué otro subpunto puedo añadir sobre el tema que acabo de escribir para aclarar? No tanto para llenar espacios, sino para aclarar, para añadir matiz, para añadir color. Piénsalo de esa manera y te va a ayudar. Ok, gracias. Excelente, gracias. Ok, hermano Emanuel Gutiérrez. Hermano, no te escuchamos. Bueno, si quieres, escribe tu pregunta en el chat. Ok, y mientras tanto vamos con el hermano Henry Israel. ¿Aló? Buenas, hermanos. Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan. Claro y fuerte. Gracias. Sí, mi pregunta era respecto al tema que se habló de los párrafos. Nuestro hermano Adrián anteriormente habló que a veces tenemos problemas con los párrafos que son muy cortos, pero también la realidad es que a veces los párrafos son muy largos. Mi pregunta sería, ¿qué sería recomendable? ¿De cuántas líneas o cuántas oraciones es lo ideal que un párrafo esté formado para que esté correctamente, valga la redundancia, No, formulada muy buena pregunta. gracias. Sí. Bueno, en el contexto de nuestra institución y en el contexto de nuestra clase, eso es la cantidad. Bueno, no contamos líneas. Si estás pensando en un foro, ¿verdad? No contamos líneas, contamos las palabras, ¿verdad? Ahora, ¿qué califica como un párrafo? ¿A qué podemos llamar un párrafo? Creo que yo leí una vez que un párrafo puede ser hasta de 2 oraciones. Y creo que Jesús, si tú quieres aclarar más este punto. Yo leí una vez, Jesús, que un párrafo puede ser de 2 oraciones o una oración. Pero yo pensaba, y yo le he dicho a mis estudiantes que por lo menos 3 oraciones debe tener un párrafo. No sé qué dices tú, Jesús. Yo pensaba que estaba silenciado todavía. No. Menos que no he hecho ningún comentario ni nada de la pregunta. Bueno, con respecto al tema del tamaño de los párrafos, no hay como una ley escrita, no hay nada que la RAE, por ejemplo, haya estipulado con respecto a ello, pero normalmente, y esto es algo muy común que suele pasar en lengua española, es que nos solemos extender demasiado, sobre todo con el tema de las oraciones subordinadas. Tanto que, bueno, como el doctor Carrera ha visto, como yo también en mi propia experiencia he visto como docente o como revisor aquí en el seminario, hay muchos estudiantes que traen ese vicio que es propio del español por usar muchas oraciones subordinadas que se subordinan a otras oraciones y otras oraciones y así. Entonces llegan, incluso yo he visto, yo he visto trabajos donde hay párrafos de casi una página entera e incluso he llegado a tener, y eso fue hace unas pocas semanas atrás, un trabajo donde había un párrafo que superaba la página y media. Wow. Y eso no es un crimen, no es un delito, por lo menos estipulado en ningún código penal de Latinoamérica, ni de Estados Unidos, ni de España. No obstante, para nosotros, para los revisores, es un tanto un crimen, ¿no? Sobre todo para nuestros ojos y para nuestros pulmones, porque tenemos que leer y no podemos respirar, no podemos pausar, sobre todo cuando hay problemas con el tema del uso de los signos de puntuación. Es un Entonces, medio de gracia santificador. exacto. Entonces, la regla no escrita que existe con respecto al tamaño de los párrafos, como pasa en muchas otras cosas, como por ejemplo con el tema de los resúmenes, que no hay una regla escrita, pero se entiende que un resumen no debe pasar el 25% de la fuente original. Lo mismo sucede con los párrafos. Normalmente, de media tiene que ser entre 12 o 14 líneas, no más de eso. Ahora, no hay algo estipulado, no hay un texto que te diga que se tiene que ser así. En cuanto al mínimo, ahora, un párrafo que ya lo ha explicado el doctor Carrera antes,
es la unión de varias oraciones que hablan sobre una idea en concreta, en este caso, como mencionaba el doctor Carrera, un pensamiento en concreto que se está desarrollando a lo largo de diferentes oraciones. Por tanto, un párrafo no puede ser de una sola oración. Se podría decir que podría ser un mínimo de 2 oraciones, pero incluso eso lo único que nos hace ver es que el estudiante tiene problemas a la hora de expresar el Sí, pensamiento que quiere, así es. problemas de desarrollo. Entonces, yo sugeriría que mínimo un párrafo tiene que tener por lo menos 4 oraciones o 3 oraciones, ¿no? Y que no sean inferior a 4 líneas, por lo menos. Y ustedes mismos lo pueden comprobar cuando están leyendo un trabajo, un libro, y esto a lo mejor se escapa un poco del tema de la gramática, pero incluso estéticamente se aprecia mal. Encontrarse un párrafo de 12 líneas y encontrarse el siguiente párrafo de apenas 2 líneas. Estéticamente se aprecia mal. Entonces, yo creo que esas son las pautas que se debe tomar a la hora de tener como un máximo, como un mínimo de 4 líneas, que equivaldría pues a unas 3 oraciones o 4 oraciones en conjunto. Y ahora que mencionas estéticamente, simplemente quiero decir, lo de escribir cuesta trabajo, pero sí, es un arte, es un arte. Por eso dije que al principio que escribir invita al lector, el escribir bien, el tener una buena comunicación escrita, invita, deleita al lector, y eso ayuda con la expresión, ayuda con la persuasión, ayuda con la retórica, ayuda con nuestros propios pensamientos. Ok, sé que hay otras personas que tienen preguntas, pero se nos va a acabar el tiempo si no tenemos cuidado. Entonces, Sí. Jesús, por favor, aborda tu tema. Okay. Si alguien tiene una pregunta, por favor, escríbanos directamente. Me puede escribir a mí directamente, rcarrera@sbts.edu, si tiene alguna pregunta que quiera que le demos seguimiento. Jesús. Sí, bueno, mi tema va a ir, bueno, por otra línea diferente, por una carrera diferente, es el tema de la citación académica. Y si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ok. Voy aquí a presentación. ¿Se ve? Se ve, ¿verdad? Todos pueden verlo. Genial. Yo he visto aquí ahora rostros familiares, rostros conocidos, y imagino que muchos de los que, bueno, ya han estado conmigo dentro de las sesiones individuales del Writing Center, pues el tema que vamos a ver ahora, o la explicación que voy a dar ahora ya, pues ya lo saben o ya controlan más este tema. Y veo aquí por lo menos 2 o 3 caras conocidas, y los cuales he visto he visto el trabajo de ellos recientemente y se los he comentado, que me da gusto y aprecio que las tutorías individuales hayan servido con el tema de la citación académica. Bueno, antes de empezar, me gustaría preguntarles cómo se sienten en cuanto al tema de la citación. Así que les voy a pedir que en el chat me pongan con qué perro se identifican ustedes. ¿Con qué rostro de perro se identifican ustedes en lo concerniente al tema de la citación? Tienen que poner el número. Y así yo... Ok. Genial, perfecto. A ver si veo por ahí algún 4. Yo sé que por ahí alguno puede poner un 4, por lo que he revisado. Perfecto, genial, genial. Y es que yo sé que el tema de la citación académica y el tema de la citación de las fuentes tanto primarias como de las fuentes secundarias puede llegar a ser muy agobiante, y sobre todo cuando uno se encuentra dentro de las instituciones pues, de educación superior, como es en el caso del seminario, ¿no? Y como yo lo he comentado ya, muchos de ustedes de manera individual no pueden salir del seminario, no pueden terminar de hacer su diplomado o su máster sin saber citar académicamente, sin saber citar bien. Ahora, lo mismo que sucede con el tema de la escritura, el tema de la citación también es un arte que se va desarrollando con el pasar del tiempo. Como vamos a ver más adelante, hay muchas formas de citar, como citar un libro, como citar un artículo académico, como citar una enciclopedia, un diccionario, etc. Hay tantas maneras como citar una página web que yo todavía no me sé todas de memoria. Tengo que siempre recurrir, ya sea al manual de Turabian o incluso al manual del seminario, para ver cómo se cita esto, porque hay muchas maneras y es algo que se va a ir desarrollando pues poco a poco. Entonces, en el PowerPoint ahora lo que vamos a centrarnos es en primer lugar en explicar qué es una cita académica,
cuántos tipos de citas hay, cómo se introduce y bueno, por último, cómo se introduce la información de esa cita en nuestros trabajos. Eso es lo que vamos a ver pues en las siguientes diapositivas. Y a ver si esto me deja pasar. Ok. ¿Qué son las citas? ¿O qué es la citación académica? Como pueden ver aquí en la diapositiva, pues les he puesto más o menos el concepto en lo que consisten las citas. Y las citas pues hacen referencia tanto a la mención literal de ideas, datos o información que se toman tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias. ¿Ok? Aquí va una pequeña pausa. Las fuentes primarias son todas las fuentes originales de las cuales las fuentes secundarias luego beben para realizar sus trabajos de investigación. Por ejemplo, una fuente primaria es la Biblia, o son los textos clásicos del mundo antiguo, o los textos de los padres de la iglesia, si tú vas a escribir un libro sobre los padres de la iglesia, por ejemplo. Y las fuentes secundarias son todos los trabajos en las que ha mediado la mano de un autor con respecto a las fuentes primarias, ¿ok? Ok, cierro el paréntesis y continúo. Entonces, estas citas, las citas académicas, se utilizan tanto de forma textual o reelaborada como prueba o apoyo de una argumentación dentro de un escrito académico, tales como pueden ser un ensayo académico, como un ensayo de posición teológica, por ejemplo, dentro del seminario, como un trabajo de investigación, etc. Y no solamente, por supuesto, a este tipo de trabajos, sino a muchos más tipos de trabajos. Y aquí les he remarcado una nota que me llamó mucho la atención. Yo lo vi en Facebook, por eso le he puesto frase vista en Facebook, que se señala así, básicamente es una cita, un comentario que vi hace años y que se me quedó muy grabado en la cabeza, así que no recuerdo ni quién lo puso, ni en qué año, ni qué fecha, así que perdóneme ahora, amigo, que voy a hablar de citas sin citar aquí el comentario, porque realmente no lo recuerdo, pero decía algo así, que las citas son tan importantes en los trabajos de investigación, tanto que el autor, que no cita a terceros, no merece ser ni leído. ¿Ok? Este comentario a mí, bueno, por supuesto me llamó tanto la atención, puesto que realmente hay una gran verdad detrás del comentario, y es que si tú no citas autores terceros o citas tus fuentes de información, realmente eso señala, en primer lugar, que estás haciendo un mal trabajo, y en segundo lugar, que no tomas en cuenta lo que otros autores dicen sobre el tema que estás investigando, etc. Ok, pues por tanto, las citas son eso, son toda referencia tanto de manera literal, de ideas, datos o información que se toman prestadas de las fuentes primarias o secundarias. Ahora, ¿cuántos tipos de cuántos tipos de citas hay? ¿Cuántas formas de citar hay? Hay dos formas de citar. Una es la citación directa, por un lado, y por otro lado tenemos la citación indirecta. En primer lugar, ¿en qué consiste la citación directa? Esto es cuando recogemos de una fuente, cual sea ya primaria o secundaria, la información de manera textual. De ahí que ven que se denomine directa. Es decir, palabra por palabra. ¿Ok? En eso consiste la cita directa. En la citación textual, palabra por palabra, dentro del texto recogiendo palabra por palabra de la fuente primaria o de una fuente secundaria. Y la citación directa, textual, palabra por palabra, siempre va introducida y cerrada también por comillas, ya sean las españolas, es decir, las angulares que pueden ver aquí en la diapositiva, que están ahí un poco pequeñitas, y las inglesas altas, que son las más populares y que han acogido mucha fuerza, sobre todo en los países latinoamericanos, por causa de la influencia de la academia anglosajona. No obstante, la RAE recomienda, y eso lo pueden ver en la introducción del manual del seminario, que yo puse una larga nota ahí, o creo que fue en el texto citación de guía rápida, donde puse una explicación sobre el tema de las comillas. La RAE recomienda cuando escribimos en español, ya sea el contexto en el que estemos, ya sea en Estados Unidos, ya sea en cualquier contexto, pero si escribimos nuestro trabajo en español, tienen que ser utilizadas las comillas angulares españolas, ¿ok? Y no las inglesas. Ahora bien, se pueden utilizar las inglesas por la influencia anglosajona, y lo más probable es que con el paso del tiempo, ya ahora actualmente son las más populares, pero vayan a reemplazar totalmente a las españolas y que finalmente la RAE cambie sus reglas con respecto a ello.
Ahora, como aquí les tengo un pequeño ejemplo, bueno, es inventado. Es inventado, pero trata un poco sobre con los temas que yo suelo trabajar dentro del cristianismo antiguo, que es mi área de especialización. Jesús Zamora afirma lo siguiente, y aquí coloco la cita textual, 2 puntos o una coma. Pues, o sea, aquí se pueden usar independientemente los dos tipos de signos de puntuación, las 2 comas, perdón, los 2 puntos o la coma para introducir la cita. En inglés normalmente se pone más una coma, en español es más común poner 2 puntos, pero se pueden usar las dos indistintamente con respecto a la citación textual. Se abre comillas y se coloca la cita palabra por palabra. ¿Ok? Y aquí quiero que quede claro una cosa. Se introduce abriendo comillas y cerrando comillas y escribiéndolo en redonda, es decir, en normal, como pueden ver aquí. No en cursiva, no en negrita, no en mayúsculas. Y esos son es bastante común dentro de los trabajos del seminario. Muchos de ustedes o de sus compañeros suelen introducir las citas con comillas, sí, pero en cursiva. Allá eso la dieron las cursivas, otros en negritas. No, solamente se introduce a través de comillas, ya sea las angulares españolas o las inglesas altas. ¿Ok? Eso tiene que por favor quedar clarísimo. Así que todos los que estén aquí, bueno, no me voy a acordar el nombre de todos, pero por favor no cometan ese error que es bastante básico. Toda cita textual, palabra por palabra, se introduce a través de comillas y en redonda. Ok, ahora, con respecto a la citación directa, palabra por palabra o textual, hay una pequeña variante. Y la palabra variante les sonará a todos de la última serie que sacó Marvel con respecto a Loki y de las variantes. Por tanto, con respecto a la citación directa, también tenemos una pequeña variante. No es de otro universo, es de nuestro universo, ¿no? Que es la cita textual o directa en bloque, que es también bastante importante. Y yo sé que muchos de ustedes la utilizan y la conocen. Y esta es una variante de la cita textual, no porque sea diferente, porque es lo mismo, cumple con los mismos requisitos, que es palabra por palabra. Es una información sacada de una fuente X, palabra por palabra, pero que a diferencia del anterior, excede las 4 líneas. ¿Ok? Y como excede las 4 líneas, se escribe en un párrafo aparte. ¿Ok? Como excede de las 4, es de 4 a más líneas, se escribe en un párrafo aparte. Y ahora bien, yo he puesto aquí 4 líneas, y esto, bueno, lo explico dentro del contexto del seminario, porque esta es la estipulación que pone el manual del seminario. Porque fuera, y esto lo tienen que hacer así dentro de los trabajos del seminario, pero para que sepan, normalmente las citas en bloque son de 3 líneas para arriba. ¿Ok? Eso es la regla normal, pero el seminario pues lo ha estipulado que el mínimo para esto sea 4, así que tenemos que seguir las normas del seminario, pero que sean conscientes que lo normal son 3 líneas, ¿ok? En adelante. Hay a veces que se pide por palabras. Yo prefiero que se utilice la metodología de las líneas, porque no te puedes poner a contar palabra por palabra o poner ahí resaltar para contar las palabras. Lo más fácil siempre son lo de las líneas. Ahora bien, como pueden ver aquí hay un ejemplo de cómo tiene que quedar un párrafo en bloque, ¿no? Aquí he puesto que tiene que ir en sangría con respecto a la izquierda de 0,35 pulgadas. Ahora mismo eso no sé cuál es el equivalente en centímetros. Lo pueden ustedes buscar, o sea, lo pueden poner en Google, poner su equivalente. Y que tiene que estar, como pueden ver aquí, en un párrafo aparte. ¿Ok? Eso en cuanto al tema de la citación en bloque. O sea, entonces ya sabemos qué es la citación directa, palabra por palabra, y su variante, la citación directa en bloque. Ahora, la citación opuesta, bueno, no es opuesta realmente, que se conoce como la citación indirecta, y esta no tiene variantes. ¿Ok? Esta, a diferencia de la anterior, no cita palabra por palabra, es decir, textualmente, palabra por palabra, la idea de un autor tercero. No lo hace, sino que recoge esa información, esa cita, esa fuente, pero se introduce en el trabajo en nuestras propias palabras. Es decir, que se reelabora en nuestras propias palabras. O se resume, o se escribe de otra manera, o se comenta, como pueden ver aquí, o se parafrasea. ¿Ok?
pero no palabra por palabra. Y esa es la diferencia entre las dos, que una es palabra por palabra y la otra es información que recogemos en nuestro trabajo, pero que no citamos palabra por palabra, sino que la introducimos en nuestras propias palabras. Ahora bien, que se introduzca en nuestras propias palabras no significa que no tengamos que citarlo. De igual manera, como la anterior, y ahora vamos a verlo eso más adelante, también se tiene que citar abajo la referencia, toda la información con respecto a esa fuente original. De eso vamos a hablar en un momento. ¿Ok? Así que hay estas dos formas de citar. Y aquí les he puesto otro ejemplo. Douglas Moo argumenta que la justificación por la fe en el sentido luterano es, si bien con una lectura dentro del contexto histórico, todavía una visión acertada de la visión paulina de esta doctrina. Como pueden ver, esta no es una cita palabra por palabra. No está introducida en 2 páginas, lo desarrolla, y que yo lo he resumido y lo he parafraseado en 2 líneas y pico. ¿Ok? Ahora, esto también se cita. Se cita. Y otra cosa que quiero que quede claro. La cita indirecta no se introduce por comillas, como en el caso anterior. Esa es otra diferencia. ¿Ok? No se introduce por comillas, ni las españolas, ni las inglesas. Ahora bien, como pueden ver ahí abajo en rojo, la cita no es textual, no obstante todavía la idea es de Jamestown. ¿Ok? O sea que igual la información le pertenece a otra persona, no es nuestra información. Ahora bien, ya sabemos cuántos tipos o cuántas formas de citar hay. Hay 2 y una variante de la primera. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de las citas? En primer lugar, ¿cómo voy con el tiempo? Ok, todavía queda tiempo. En primer lugar, honestidad intelectual. Eso es lo primero. Si no citamos nuestras fuentes de información, ya sea directa o de la manera indirecta, estamos plagiando. ¿Ok? Estamos plagiando. En segundo lugar, otro propósito de la citación académica es contrastar nuestras propias opiniones con las opiniones de otros autores. Ese es el segundo propósito de las citas. Y por supuesto no se puede todo resumir aquí, que hay un propósito mucho más amplio, pero estas son las más importantes. Y en tercer lugar, señalar información relevante que no es de conocimiento común. Y ahora vamos a hablar un poco más de eso más adelante. ¿Ok? En primer lugar, la honestidad intelectual. Las ideas o la información que estoy recogiendo de una fuente no es mía y por tanto tengo que citarlo porque si no estoy plagiando y el plagio es una manera de robo. Y es un delito en la mayoría de los países, por lo menos del hemisferio occidental, de Europa, de Estados Unidos y también de Latinoamérica. Plagiar es un delito contra los derechos de autor, etcétera, etcétera. En segundo lugar, contrastar nuestra opinión con la opinión de otros y señalar la información relevante que no es de conocimiento común. Ahora, hay que citar todo, cada cosa que vayamos a recoger en nuestro trabajo, o sea, cada información que pertenezca a otros autores. Ahora vamos a matizar esto un poquito más. Hay que citar textos, cuando son textos ajenos, que no son nuestros, o sea, de terceros. Imágenes con copyright. Eso también hay que citarlo, que mucha gente no habla de ello. Y por supuesto, en el contexto de los trabajos del seminario, puesto que no se utilizan imágenes casi en el 99% de los trabajos. Por tanto, esto es un poco irrelevante, pero lo digo para que ustedes sean conscientes de que esto también se tiene que citar, cuando sobre todo tengan que, si alguno de aquí va a escribir un libro en el futuro y va a recoger imágenes, que sepa que eso también se tiene que citar. Audios, entrevistas, mapas, es decir, hay que citar todo. Y en el contexto del seminario, sobre todo, pues el tema de los textos, es decir, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Sobre todo las fuentes secundarias, que es con lo que más se trabaja en el seminario, ¿no? Ahora, lo que no hay que citar, en primer lugar, información de conocimiento común, como por ejemplo que la Tierra es redonda, ¿no? Ese tipo de, o que, ¿cuál es el número pi? Es 14, 28, etcétera, etcétera, ¿no? O que, por ejemplo, hay 2 hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Todo tipo de información que es de conocimiento común, que lo sabe el promedio de los seres humanos, no se cita.
por mucho que haya sido inventado por tal, por quién, por fa, por fue, lo que sea, por quien sea, ¿ok? No se cita la información de conocimiento común, porque si no sería trivial nuestro trabajo, ¿no? Vamos a citar aquí a todo mundo y toda información que todos sabemos, que el sol brilla y que echa calor, que echa energía, que la Tierra gira alrededor del Sol. Son cosas de conocimiento común que no tenemos que citar quién fue el que lo descubrió. Pero bueno, se puede hacer mención de manera general, pero no citar la fuente de información. Ahora, tampoco no se cita las ideas de dominio público que son conocidas por una escuela o por aquellos que forman parte de una comunidad especializada. Ok, por ejemplo, aquí me pongo a pensar en los matemáticos y con lo que les he mencionado antes con el tema de la equivalencia del número pi, ¿no? Entonces, ¿a qué equivale el número pi? A 14, No se tiene que poner la fuente de información o de donde se está sacando ese dato. Eso es conocimiento. Es conocimiento común, pero también es conocimiento o dominio de una escuela o de una comunidad especializada en ese tema. ¿Ok? Ahora, ¿cómo introduzco la información de la fuente citada? Y esto creo que es lo que más les va a interesar a todos ustedes, es lo más relevante, ¿no? Y aquí, como les he dicho antes, no podemos mirar todas las formas de cómo introducir la información en una fuente, porque hay un montón de tipos de fuentes, sobre todo secundarias. Hay libros, manuales, enciclopedias, diccionarios, hay un montón de cosas, fuentes primarias, un montón. Entonces, al final de la reunión, yo les voy a remitir a unos documentos que hay de parte del Centro de Escritura en Español, que pueden ustedes pues ir y verificar si están interesados en una forma de citación específica, ¿ok? Porque es imposible verlo todo. Así que aquí nos vamos a centrar solamente en la forma en cómo se citan los libros, que es lo que más se utiliza dentro del seminario. Ahora, ¿cómo introduzco una fuente de información? Bueno, el seminario utiliza el sistema de citación Turabian o Chicago Turabian, que literalmente viene a ser lo mismo, ¿ok? Kate Turabian fue parte de la Universidad de Chicago y está muy relacionado con el sistema de citación Chicago, tanto que la diferencia son más de carácter formal, que la forma de citación Turabia se refiere más a los estudiantes, o es más utilizado por los estudiantes, mientras que el Chicago más por los académicos profesionales, pero que al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Ahora, dentro de la 9ª edición del manual de citación Turabian, recomienda, y eso lo voy a dejar aquí claro antes de seguir más adelante, recomienda o ya no aconseja el uso de las abreviaturas latinas. Ahora, ¿qué eran las abreviaturas latinas o qué son las abreviaturas latinas? ¿Se acuerdan? Estoy seguro que todos lo han visto en algunos libros y que muchos de ustedes lo han utilizado también en sus propios trabajos, que son el IBID, el IBIDEN, etc. Todos esos términos son términos en latín que se solían utilizar bastante en el estilo de citación Chicago y Turabia, anterior a la 9ª versión, a la última, bueno, a la 9ª edición, que creo que es la última, es del 2017-2016, por ahí creo, no recuerdo de qué año exactamente. Y que también se utilizaba en el sistema de citación tradicional español, que hasta ahora sigue con ese, ¿no? Pero en el seminario se utiliza el estilo de citación Chicago-Turabian, que ya no aconseja, sobre todo en la edición que usa el seminario, las abreviaturas latinas. Así que olvídense de utilizar IBID, IBIDEN. Ahora voy a explicar la nueva propuesta que manda el sistema de citación Turabian, que pienso yo que es mejor que la versión antigua de las abreviaturas latinas. Ahora, ¿cómo se introduce la información al pie de página en la citación de estilo Turabian? Yo aquí voy a dar por hecho, voy a dar por hecho de que todos saben entrar a Word, que me imagino que todos saben usar Word, y que saben introducir una referencia al pie de página, ¿verdad? Quiero dar por hecho eso, pero si hay alguno que no, al final de la clase lo podemos ver si hay alguno que lo pregunta cómo se hace, ¿ok? Pero para los que me imagino que son la inmensa mayoría, está familiarizado con eso, saben, entran a Word y entran a referencia y ponen citación o pie de página. Le dan clic allí y se pone abajo automáticamente. ¿Cuál es la información que tenemos que poner abajo? Ahora, la citación Turabian, como les he dicho, ha removido el sistema de abreviaturas latinas y ofrece 3 formas de citar dentro de nuestros trabajos académicos o trabajo del seminario.
¿Ok? La citación, primero, la citación al pie de página. En segundo lugar, la citación breve o abreviada. Y en tercer lugar, la citación bibliográfica. ¿Ok? Esas son las tres formas en que Chicago dice que tenemos que citar en nuestros trabajos académicos. La citación al pie de página, que es esta de aquí. Ahora les muestro, ahora les explico cada una. La cita abreviada y la cita en la bibliografía. ¿Ok? Esas son las tres formas. La citación al pie de página. Ok, cada vez que citamos una cita, ya sea directa o indirecta, como les he dicho antes, hay que poner el numerito, ya saben, poner el cursor en la parte final de nuestra citación, de la información que estamos poniendo ya textual como no textual, abrir darle a referencia, pie de página, se nos va a poner automáticamente abajo, ya saben, con esa rayita que aparece, y en primer lugar, la primera vez que se cita la obra en nuestro trabajo, cuando se cita por primera vez, se coloca en primer lugar el nombre, como pueden ver aquí, y el apellido. Y aquí pueden ver la abreviatura, bueno, de la palabra junior, que ya saben que dentro de la nomenclatura estadounidense utilizan junior para diferenciarse del padre, ¿no? Que llevan el mismo nombre, el mismo apellido. De ahí que pongan junior, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, pues en el mundo hispano, pues no utilizamos eso. Pero para que sean conscientes de la existencia de ello, ¿no? Bueno, se coloca en primer lugar el nombre, en segundo lugar el apellido. Luego, separado por una coma, como pueden ver ahí en el ejemplo, se coloca el título de la obra completa, en cursiva. ¿Ok? Como ven ahí. La convicción que lidera, 2 puntos, y sería luego lo que viene el subtítulo, 25 principios para el liderazgo que importan. ¿Ok? Se coloca en cursiva. Se abre un paréntesis, como pueden ver ahí. Se coloca la ciudad de publicación. Que en este caso, no sé si yo, estas citas que le he usado tantas veces que creo que me he inventado el tema de la ciudad de publicación. Creo que es Grand Rapids y no Nueva York, pero bueno, este es un ejemplo simplemente. ¿Ok? Nueva York, 2 puntos. El nombre de la casa editorial, aquí me comí la cajilla, debería haber puesto casa editorial, que aquí viene la casa editorial, la publicadora, coma, el año de edición del libro, el año de la publicación, y de la edición que estamos utilizando. Esta edición es del 2012, pero puede haber una edición que sea del 2014, el 2016. Y hay que poner el año de la edición que estamos utilizando nosotros, porque entre una edición y otra puede haber una diferencia de un capítulo, pueden haberle añadido 2 capítulos, quitar, cambiar cosas. ¿Okay? Edición es diferente a reimprimir el libro, es totalmente diferente. Puede haber una primera, segunda, tercera, cuarta reimpresión. Y ahí da igual, ahí se pone simplemente lo que nos importa es el año de edición, no el año de reimpresión. ¿Ok? Que quede eso claro. Y finalmente se cierra el paréntesis, otra vez se divide por una coma y se pone el número de la página. No con abreviaturas y nada de eso, directamente el número de la página de donde sacamos la información. Eso cuando citamos al pie de página. Libros. Esto es con respecto a libros, con respecto a artículos, enciclopedias. Es que hay tantas formas y no podemos verlas todas, que yo les voy a remitir al documento donde pueden hallarlo todo. ¿Ok? Eso en cuanto a la citación al pie de página. Ahora, si volvemos a citar la misma obra, ya sea inmediatamente en el siguiente pie de página o 3 páginas más adelante, ya no se coloca toda la información o se coloca ibid si es la citación inmediata, ¿no? Posterior. Ya no. Ahora, Turabian nos dice que tenemos que utilizar la cita abreviada. Yo creo que para todos ustedes esto va a ser un gran respiro porque yo sé que el sistema de abreviaturas latinas traía mucha confusión y Turabian ha hecho un gran trabajo, y Chicago también, que son lo mismo literalmente, han hecho un gran trabajo removiéndolo, de verdad. Ahora, la cita, cuando se vuelve a citar el trabajo por segunda vez, tercera, cuarta, quinta vez, ya sea inmediatamente después o 3 páginas después, o sea, 5 citas después, solo se debe colocar en primer lugar el apellido, ya no el nombre, solo el apellido, una coma, una parte del título. Si el título tiene título y subtítulo, se coloca solo el título. Si solamente tiene título, la parte más importante del título. ¿Ok? Y ahí eso va a quedar un tanto al criterio de ustedes. No obstante, en ese criterio de ustedes, por favor, sean coherentes en el resto del trabajo. O sea,
Si citan una vez, por ejemplo, esta obra, por segunda vez la convicción que lidera, la tercera vez, cuarta vez no pongan solo la convicción o que lidera. ¿Entienden? O sea, sean convincentes si han recortado una parte del título, que sigan con ese recorte del título en todas las citaciones. Y finalmente, pues, el número de la página. ¿Ok? Ya se quita la ciudad de publicación, se quita la casa publicadora, el año de edición, etcétera, ¿no? Como pueden ver, es la información abreviada. Eso para la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que se cite la obra. Y por último está la bibliografía. Y perdónenme que aquí cuando lo recorté, porque estaba escribiendo estos ejemplos en Word, cuando lo recorté, lo resalté y sin darme cuenta lo recorté resaltado, así que discúlpenme, no debería estar resaltado. ¿Okay? En la bibliografía encontramos similitudes con la citación al pie de página, pero también diferencias. Las diferencias, ¿cuáles son? Que en lugar de colocar en primer lugar el nombre, se coloca el apellido. ¿Ok? Primero se coloca el apellido, coma, aquí está lo que sería, olvídense de esta R y este punto, ¿ok? En primer lugar, el apellido, coma, el nombre, y posteriormente, después del nombre, otra vez sí ponemos todo el título en cursiva como en la citación al pie de página. Pero como pueden ver aquí, ya no se abre, no se abren paréntesis, sino que directamente se pone la ciudad de edición, dos puntos, la casa publicadora y el año de publicación. Y esa es la diferencia con la citación al pie de página. Y creo que ya me estoy pasando un poco del tiempo, así que vamos a dejarlo aquí. Con esto termino. Yo sé que ha sido bastante breve, pero ya saben que me pueden encontrar en las tutorías individuales. Y esto lo podemos explicar de manera más clara en las tutorías. Así que, bueno, gracias por la atención de todos ustedes. Excelente. Veo que Jaren o Jaron tiene una pregunta. Hermano, dale. Iba a leer tu pregunta, pero ahora porque vi que habías escrito una pregunta en el chat y también Emanuel, pero si van a hablar, comunicar esa pregunta, por favor. Bueno, primeramente, ¿me puedes escuchar? Sí. Sí. Sí, buenas tardes. Ok. Primeramente, en lo de la cita de bloque, si entiendo bien, si pasa de 4 líneas o más, vamos a hacerlo en el cita de bloque, ¿verdad? O sea, se me escucha, ¿verdad? Estoy silencio. Sí. Ok. Si la cita tiene 4 líneas, ya de 4 líneas para arriba, cita en bloque. Ok. O sea, 4 para arriba, cita en bloque, o sea, todo lo que venga. Pero claro, no vas a poner una cita de una página entera, tampoco aquí hay que hacer, hay citas largas, pero tampoco es sin pasarse. Yo tenía otra pregunta también, si está ahí. Sí. Acerca del VIRAC y diccionarios teológicos. Cuando yo sé que la cita pareciera normal con los nombres y todo, y el nombre del recurso, pero cuando viene a ¿cómo se llama? Las citas de los footnotes, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo? Porque, Pero no te entendí, o sea, ¿te refieres a...? Cuando estás citando el léxico. Sí, el léxico. Ok. Mira, como dije antes, hay con respecto al léxico, al diccionario en este caso, es que hay diferentes tipos de diccionarios. Hay diccionarios que están, como en ese caso, que es de léxico, de palabras. Hay otros diccionarios que son de artículos, más estilo enciclopédico. Entonces va a depender un poco específicamente del tipo de diccionario que esté. Si es léxico, se ponen las comillas, la palabra, etcétera. Pero yo, para ese tipo de cosas, porque si voy a tener que ponerme a responder cada esto, vamos a tardarnos 2 años. Les voy a remitir al texto. Hay un texto del seminario que no sé si lo conocen, que vienen con esa duda que tú tienes, con todas las formas de citación posibles. Así que se los voy a pasar en el chat, se lo descargan y le echan un vistazo. Okay, ahí están todas las formas de citación, hay como 40 o 30 formas de citar, o sea, todo lo que su imaginación puede ver. Y déjenme encontrar, mientras pueden hacer otra pregunta, mientras voy buscando. Claro, Emanuel tiene una pregunta, hermano Emanuel. Muy bien, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí, simplemente era
En ocasiones me he topado sobre todo con recursos de Kindle o a veces que consultar un PDF, llega a faltar algún dato, o comúnmente es la ciudad de publicación, y bueno, pareciera que fuera un error nuestro al realizar el trabajo y no incluirlo. ¿Qué podemos hacer? Sí, sí, eso es muy raro, realmente. O sea, es muy raro que por lo menos una casa editorial seria no coloque espera, voy a quitarme. Ahora paso el documento. O no sé, Roberto, no sé si tú lo tienes, si lo podrías pasar tú, porque que no sé dónde lo... ¿Cuál es el documento, hermano? Citación guía rápida. Está colgado, si no me equivoco, por... Ok, yo lo busco. Ok, perfecto. Emanuel, no sé dónde estás, pero bueno, en fe veo que, me imagino que todavía estás por ahí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, con lo concerniente al tema de los libros que no vienen con la ciudad de edición, ¿verdad? Ok, cuando nos encontremos un caso de esos, la verdad es que es muy raro, como digo, una editorial seria no tendría por qué emitir una información tan importante como esa, pero puede pasar por cualquier cosa. Si eso pasa, pues no lo pongamos, porque Turabia, en el sistema Chicago, Turabia no recomienda poner toda esa información que les he señalado antes, no lo recomienda, que tratemos de poner todo eso como mínimo, pero si no hay, porque a veces puede pasar que no haya esa información, pues no se pone. Si no está, no se pone, ya está, porque si no aparece en el libro, pues no puedes hacer más. Tú has puesto toda la información posible, ¿no? De que te aparece en la fuente que estás utilizando, pero si no la encuentras, pues lo dejas, esa parte se deja en blanco y ya está, y continúas, no te haces más problemas. Porque suele pasar, yo sé que es muy raro, o sea, ya te digo que es muy raro, pero me imagino que tú has tenido esa experiencia rara, así que puede pasar, así que ya no lo pones y ya está. ¿Otra pregunta o...? Sí, ahí está el hermano César Alejandro Hernández. Sí. César. Ok, César, creo que tú vas. A ver, ahora sí, te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ok, sí, porque desde Cuba acá hay un poco de problema a veces para contactar. Mi pregunta va asociada, bueno, tengo varias dudas, quisiera poder aclararlas todas, pero no va a ser. Precisamente a la hora de citar la bibliografía que hice, que si Sí. tenía que citar un libro, varios libros. Estoy teniendo problemas yo con el internet porque no he podido escuchar nada. Nada. Hermano, no sé si lo puedes escribir en el chat o puedes repetirlo, porque no he escuchado, literalmente no escuché nada. Ok, vamos con la pregunta. Ok, César, escribe tu pregunta en el chat y vamos y mientras la escribes vamos a hablar con el hermano Lucas. Tiene una pregunta, hermano Lucas Valetka. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanos. Lucas, me acuerdo de ti. ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo va, Jesús? Bien. Una preguntita rápido respecto a la cita. Sí. Hay veces que uno lee libros y hay veces que uno también lo hace, es cita directa o indirecta, generalmente directamente, pero hay algo que de la cita directa quiere remarcar y entonces quiere poner, bueno, mis comillas, mi aclaración, mi énfasis, Okay. o cita en bloque y quiere aclarar, vos mostraste justamente en tu ejemplo de cita en bloque, decía una frase como, no sé, un tema puramente de moda, entre comillas, es entre comillas para poner las comillas del autor, no nuestra. ¿Dónde se pone esa aclaración? ¿Dentro del texto escrito o debajo en la cita? Lo que yo entiendo es que si tú, por ejemplo, quieres hacer énfasis dentro de la cita textual, quieres hacer énfasis dentro, ¿verdad? ¿Eso te refieres? Sí, o el texto o la cita textual que tomo ya tiene o una cursiva o una negrita. No, sí, se pone y tal. Sí. O sea, sí. Claro, pero uno tiene que aclarar si énfasis del autor o énfasis mío y dónde se aclara eso. No,
si el texto viene con una cursiva, si el texto viene ya sea porque te puedes encontrar, por ejemplo, que te pone un texto en latín y el latín tiene que ir en cursiva, o te pone un texto en griego que tiene que ir en redonda, o cualquier cosa de eso, tienes que respetar tal y como lo está poniendo el autor. O sea, tienes que respetarlo tal. Yo pensaba que te referías a si tú quieres hacer énfasis dentro de eso. Las dos cosas, las dos cosas. Si el texto tiene una cursiva, tengo Sí. que aclarar yo cursivas del autor. Ok. Y por otro lado, si Lo yo del autor no tienes que quiero aclararlo. de énfasis, ok, Lo del autor ok. no tienes que aclararlo. Y Si tú si quieres yo hago hacer... una... Uy, Sí, si tú quieres hacer énfasis, yo lo que te aconsejo es que cuando comentes el texto en tu párrafo, si hace si es ya sea una cita textual de 2 líneas, por ejemplo, de una línea que lo estás comentando o lo colocas ahí para apoyar tu argumentación, esa énfasis lo mencionas tú mismo en tu propio comentario de ese texto. ¿Me entiendes? ¿dónde? ¿Dónde O pongo el sea, tú tienes énfasis? tu párrafo, introduces tu cita, en opinión de tal, ¿no? En opinión de tal, cita directa, tal cual. Pues terminas de poner la cita, cierras las comillas, lo que sea, pones el numerito y tú lo que normalmente uno hace después, y eso pondría, no hice énfasis en ello, pero si se da la oportunidad de otro taller de cómo usar las citas como forma de apoyar nuestra argumentación o ese tipo de cosas, o introducirlo en la escritura, que eso no hemos hablado hoy, pero a ver si se da otra oportunidad de hablar de eso. Sí se va a dar otra oportunidad. Sí, cuando tú introduces una cita textual y quieres hacer énfasis dentro de ese texto, de esa cita textual, hazlo en tu propio comentario sobre esa cita. ¿Por qué? Lo que uno normalmente hace cuando cita algo es que lo comenta, no simplemente lo cita y ya está. Cuando tú citas, te pongo un ejemplo, cuando tú citas la Biblia, cuando ustedes citan la Biblia, lo comentan, ¿verdad? No simplemente, pum, te ponen la cita. Porque si solo quieren ponerte la cita, te ponen la abreviatura entre paréntesis, la fuente, ¿no? De donde está sacando de donde se está sacando la información de la Biblia, lo que sea. Pero si vas a citar algo textualmente, es que lo vas a comentar. Entonces, en tu comentario, puedes hacer ese énfasis. Ok, Eso es lo que ok. te O diría yo. sea, un ejemplo simple. Digo, Sí, Jesús porque yo te Amor entiendo, o dice sea, que la puedes poner en negrita. Biblia es... Claro, Ya, yo sé Jesús que puedes Amor ponerlo en dice que la negrita. Biblia es inefable. Sí. Inefable o inerrable. Inerrable la pongo con negrita. Sí, o sea, puedes poner Pero, eso y puedes poner abajo en la cita énfasis mío. Eso puedes. No obstante, mi recomendación, yo te lo digo, o sea, no sé qué recomendación te puede dar el doctor Carrea con respecto a ello, pero yo, mi propia experiencia, cuando me encuentro con casos así, si voy a hacer énfasis dentro de ese texto, prefiero hacerlo en mi propio comentario. ¿Me entiendes? ok, ok. Pienso que es mejor académicamente a cambiar algo que el autor ha dicho. O sea, que puedes hacerlo y colocarlo abajo, poner entre paréntesis al final énfasis mío. O sea, Ok. ok, no hay problema con ello. Pero la recomendación, te digo, como mi propia experiencia es comentarlo cuando vayas a comentar el texto, hacer ese énfasis en tu propio comentario. Espero no haberte enredado. ¿No? Ok. Ok, muy bien. Vamos a seguir. El hermano, bueno, denme un segundo. Primero que todo, no encontré la guía, se la debemos, luego la buscamos y se la mandamos a ustedes, hermanos. Quiero ver el hermano Jorge Leal, estoy leyendo el chat rápidamente, dice, debemos usar las comillas españolas o las inglesas en nuestros trabajos de investigación. Ok, con respecto a eso, como dije antes, la RAE recomienda las angulares, las que son así, 2, Sí. ¿ok? Eso es lo que recomienda la RAE y es lo que yo recomiendo también y es lo que yo puse en un comentario aclarador antes en el texto que se llama citación rápida y es lo que yo también recomiendo en base a lo que dice la RAE. Ahora bien, si usas las inglesas, no hay problema, no hay ningún problema, puedes usar las inglesas. Lo único que en español lo recomendable es... ¿Perdón? No te vamos a descontar puntos por usar una o la otra. Lo recomendable es la Exactamente. española, pero Exactamente. tu calificación no va a sufrir por eso. Ahora, si no me utilizas la coma bien o si no me utilizas el punto bien, ahí sí tu calificación va a caer en picada. A ver, ¿qué más? ¿A quién más leo aquí? Ok, una pregunta más y después vamos con el hermano Justo Casasa.
Ok, el hermano César Alejandro Hernández es el que no podía hablar. Ah, Mi ok. pregunta es, si a la hora de citar fuentes antiguas, como por ejemplo de Agustín, cuando hago la referencia tengo que citar la editorial actual y el editor con todos esos detalles, o simplemente cito el autor antiguo y el libro o tratado que escribió. Sería Ok. bueno que me aclarara cómo usar este tipo de referencias antiguas. Ok, hoy no hemos hablado del tema de la citación de la literatura antigua, de las fuentes primarias. Como se habrán dado cuenta, me enfocaba en las fuentes secundarias y solamente en el tema del libro. Pero cuando citas, por ejemplo, a San Agustín o a cualquier autor antiguo, Cicerón, Séneca, quien sea, si lo citas en el original, o sea, a ver, si lo citas textualmente en primer lugar y lo citas en el original, abajo pones el nombre bueno, el nombre del autor y pones la referencia, como si fuera la Biblia, literalmente. Ahora bien, ahora aquí viene el pero, ¿no? Ahora, cuando uno está Punto, citando esa... pero, ¿Eh? punto, pero. Punto, pero... Punto. Ahora, lo que sucede es que normalmente, sobre todo cuando no somos expertos en latín y en griego, ¿no? Lo que utilizamos son ediciones traducidas. Ahora, si yo utilizo una traducción de San Agustín, una edición editada, traducida de San Agustín de latín al español, de la Ciudad de Dios, de, bueno, cualquiera que sea su obra, y cito textualmente esa obra, esa edición en español, ahí sí tengo que colocarle editorial, el año, etcétera, etcétera. Y en el documento que vamos a compartir en breves, o que lo va a pasar el hermano Más Carrera, adelante. más adelante, ahí está también el tema citación de las fuentes primarias, pero de eso podríamos hablar en un taller, porque es un tema muy interesante que, aunque no he visto muchos estudiantes que pregunten sobre eso, pero eso es lo que te digo. Si utilizas una traducción, tienes que colocarlo. Ahora, si lo utilizas indirectamente a San Agustín, no hace falta, solo pones el nombre del autor, o sea, el nombre del autor y pones su obra y luego la fuente de donde está sacándolo. Que hay un formato específico dentro de Turabian que va a poder ver en ese documento que vamos a pasar. Muy bien, gracias Jesús. Ahora una pregunta de Justo Casasa y luego la pregunta de la hermana Violeta y vamos a cerrar porque ya nos hemos pasado Sí. de la hora. Hermano Justo. Hola, buenas tardes. Una pregunta, por ejemplo, a la hora de estar haciendo un trabajo de investigación, principalmente me he dado cuenta en los trabajos de investigación que tienen que ver mucho con historia, que estamos leyendo y en este caso el autor de este libro cita a otra persona. ¿A quién es la que realmente se tiene que citar al pie de página? ¿Al autor que está escribiendo el libro o a la persona que realmente esta persona está haciendo énfasis? No sé si me entiendo. Me sorprende que me preguntes de eso porque ya lo habíamos hablado. A lo mejor Creo que lo había hablado contigo. no. ¿No? Mira, ahora que estamos hablando del tema, les voy a pasar, me dejan compartir la pantalla, un segundo, para que vean de qué documento estamos hablando y respondo también así tu pregunta de manera visual. Este es el documento, lo pueden ver todos, ¿verdad? Quiero subir un momento. Este es el documento que el hermano Carrera les va a compartir, citaciones, que tiene como título citación rápida. Aquí pueden ver las tres formas, pueden ver todos, ¿verdad? Mi pantalla, ok. Sí. Las tres formas de citar que ya les he hablado en el PowerPoint, y luego aquí las advertencias del traductor, que soy yo, y que leen que esto es muy importante, también con el tema de las comillas altas y angulares, las españolas, y pues se busca, por ejemplo, lo que ha comentado el hermano. Aquí está libro, autor único, etcétera, ¿no? Pues vamos a buscar una cita o un autor citado en otro autor. Vamos a ir... déjenme que encuentre aquí. Una fuente citada en otra fuente. Entonces se van al documento, buscan esa forma de citar y ven aquí, pues, el ejemplo.
Se me fue el link. Obvio. Hermano Jesús. Normalmente es... Perdón, se me fue, es que estoy un poco lejos de... ¿Se me escucha, verdad? Sí, ahora sí. Ok, discúlpeme. No, está bien. No sé si se está compartiendo mi pantalla de nuevo, creo que no. ¿Dónde está? Ok, ahora sí. Voy a tratar de acabarlo rápido antes que se me vaya el internet de nuevo. Entonces, colocas la información de ese autor, de esa fuente en primer lugar, de esa fuente que es la que te interesa, y luego colocas citado en la fuente de donde tú estás sacando esa información. ¿Ok? Y ahí vuelves a colocar todo lo que ya hemos hablado. Claro, la primera cita también se coloca tal y como hemos hablado antes en el PowerPoint. ¿Ok? Pero la diferencia es citado en, y ahí pones toda la cita completa. Excelente. Y espero resolver con eso tu duda. Y cualquiera de ustedes, pues que tiene dudas o quiere saber algo específico, va y viene este documento y lo va a encontrar. ¿Ok? Así que gracias por la pregunta porque me ha servido como ejemplo para ver cómo funciona este documento. Excelente. Así Una última pregunta, hermana Violeta. Sí, esta es la última ya, por hermano, me tengo que ir. Se nos va a hacer tarde todo. Volviendo al énfasis en la cita, creo que tiene que ver con lo que decía el hermano anterior. A veces uno lee en un libro, el autor cita algo de la Biblia o de otro autor, y dentro de lo que ellos citan, ellos ponen énfasis añadido o énfasis del autor. En el caso de que sea uno que esté escribiendo, citando a alguien, otra fuente, y uno resalta una o dos palabras en el que uno quiere hacer énfasis, y creo que a eso se refería el hermano. ¿No ponemos énfasis añadido? No, como le dije, como respondí, creo que fue el hermano Lucas, que lo preguntó antes, puedes hacerlo. Mi recomendación, yo sé que muchos autores lo hacen, y no hay una regla escrita con respecto a ello. No obstante, mi recomendación es que si vas, en vez de colocar un énfasis allí en negrita, lo que sea, tú en tu propio comentario haces un énfasis en una parte de la cita que estás citando textualmente. Esa es mi recomendación. Eres libre de hacerlo así, pero yo te recomiendo que lo hagas así. Y bueno, no te vamos a bajar puntos, como dice el hermano Carrera, por esto. Eres libre de seguir cualquiera de las dos maneras. Así es. Excelente. Gracias, Violeta, por esa pregunta. Hermanos, gracias a todos por venir a este taller. Creo que ha sido muy exitoso. Me anima mucho ver que todos ustedes están aquí, están interactuando con este material, tienen preguntas, quieren saber cómo escribir bien, cómo citar bien. Entonces, Dios mediante, vamos a volver a hacer este tipo de taller, este tipo de apoyo, porque queremos que ustedes puedan comunicarse bien, puedan expresarse bien. Es un arte también. Entonces, y yo quiero que ustedes puedan ser comunicadores que se expresan bien, que invitan a sus lectores, a sus oyentes y que puedan pensar claramente. Y para todo esto, la comunicación escrita es clave. Eso se me acaba de ocurrir. Wow. De todas maneras, hermanos, un abrazo a todos. Esta videoconferencia está grabada. Cuando tenga la grabación lista, se la vamos a mandar a ustedes. Cualquier otra pregunta pueden escribirle al hermano Jesús o me pueden escribir a mí también. Y también cualquier otro documento se los enviamos. Entonces, que tengan una buena tarde, una buena noche, dependiendo de dónde estén. Y nos vemos en clase. Que tengan un buen día. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Chao.